Y es allí donde yo recuerdo que tuve una oración muy profunda. Primero fue despedirme de mi papá, porque siento que cuando él murió, primero no, como que no había sido tan consciente y yo no lo había soltado, o sea, él había muerto, pero en el fondo todavía sentía y quería que él estuviera, pero debía aceptar que no estaba. Entonces, a partir después de un año fue que yo empecé como a decir, bueno, necesito soltar, necesito aceptar de que ya no tengo un papá y qué va a pasar con ese hueco en mi corazón. Hola familia Promesas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Tiempos Modernos. Tenemos una invitada especial en casa llamada Mari Araujo. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí. La verdad me siento muy afortunada porque sé que será un tiempo maravilloso. Bueno, como siempre abrimos con un versículo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Hoy el episodio se llama Formados por dentro, enviados hacia afuera. Mari nos va a comentar algunos temas sobre sanidad interior, un poco de su testimonio, con un enfoque cristocéntrico. Bueno, Mari, cuéntame, ¿quién es Mari Araujo? Bueno, María Araujo es una chica amable, tranquila, soñadora, creativa, hija de Dios. Soy cantautora colombiana, coach ontológico y bueno, Dios me ha permitido poder llevar su mensaje a través de la música, pero también a través de todas esas cosas que Él ha podido hacer en mi corazón desde que lo conocí. Amén, Mari. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Dios? Bueno, ese primer encuentro es una historia un poco extraña porque mi bachillerato lo estudié en un colegio cristiano, pero yo no era cristiana. Siempre nos inculcaban, nos enseñaban, estuve en medio de atmósferas, de ambientes espirituales, pero yo no era cristiana. Mis padres me pusieron en el colegio porque quedaba cerca de mi casa, pero más no porque ellos eran cristianos. Realmente yo comienzo a tener esa experiencia de conciencia de Dios cuando mi padre muere a los 14 años. Cuando mi papá muere, es allí donde todas esas cosas que había escuchado durante muchos años empezaron a hacer eco en mi corazón y es allí donde ya yo empiezo a tener un encuentro genuino y acepto a Dios, acepto su paternidad y en medio de todo ese vacío realmente lo hago dueño, Señor y sobre todo el Padre de mi vida. Amén, Mari. Yo quisiera que le pudieras contar un poco a la audiencia cómo fue ese proceso de paternidad luego de que tu padre fallece con Dios. ¿Cómo fue ese reconocimiento? Bueno, te cuento que fue muy fuerte, de hecho fueron muchos años. Cuando mi padre muere, yo siento que yo empecé a vivir mi duelo después del año, porque al principio creo que no asimilaba o no entendía tanto lo que estaba pasando, pero ya cuando empieza a pasar el tiempo, cuando su ausencia empieza a verse evidente en muchas situaciones familiares, porque a través de la muerte de mi papá no solamente fue su ausencia, sino también lo que él proveía, ¿verdad? Lo que él representaba. Entonces a nivel familiar empezaron a suceder muchas cosas y al pasar el tiempo es donde ya yo empiezo a darme cuenta, no tengo papá. Entonces, cuando él muere, perdimos la casa, quedamos en la calle, o sea, fue realmente un momento muy fuerte, muy cruel. Pero a partir de ese año yo comienzo a experimentar tristeza profunda, a empezar a sentirme muy sensible en muchos episodios, de pronto no quería salir, quería estar en casa, empecé a experimentar muchas cosas y entonces llega un momento en que yo tuve una experiencia con Dios realmente de darme cuenta de que estaba sola y que necesitaba que alguien pudiera llenar ese vacío y ya había escuchado de que Dios no solamente era nuestro creador, sino que también era nuestro padre. Y en mi colegio, como que sabían que ya, pues mi papá había muerto, era mucho como esas presentaciones de mis maestros hacia mí como no estás sola, aunque padre y madre te hayan dejado, ¿verdad? Dios está contigo, Él es tu padre. Y es allí donde yo recuerdo que tuve una oración muy profunda. Primero fue despedirme de mi papá, porque siento que cuando él murió, primero no, como que no había sido tan consciente y yo no lo había soltado, o sea, él había muerto,
pero en el fondo todavía sentía y quería que él estuviera, pero debía aceptar que no estaba. Entonces, a partir después de un año fue que yo empecé como a decir, bueno, necesito soltar, necesito aceptar de que ya no tengo un papá y qué va a pasar con ese hueco en mi corazón. Y es allí donde tengo un tiempo con Dios y donde abrazo su paternidad, donde ya lo acepto no solamente como mi único y suficiente Salvador, sino también como un padre. Y empiezo a relacionarme desde una relación de padre a hija, a conocer, a experimentar y definitivamente a sentirme amada y a saber de que ya no estaba sola. Tuve que despedirme, ¿verdad?, de mi papá en mi corazón y en mi mente y abrazar y abrir los brazos para que esa paternidad y la palabra de Dios, lo que impartía a mi vida como hija, pudiera ser una realidad. Amén, Mari. Tú me contabas que de muy chica asistes a la iglesia. ¿Cómo fue esa primera congregación a la que fuiste? ¿En qué serviste? Cuéntame un poco sobre esa historia. Bueno, te cuento que, bueno, asistía a un colegio, una institución, pero no era cristiana. Luego ya a mis 17 años, 18 años, donde ya comienzo a congregarme, donde ya empiezo a tener una experiencia. Y como te decía, acepto que mi papá murió, abrazo la paternidad de Dios y Dios se convirtió en todo para mí. O sea, realmente yo puedo decirte de que yo me escondí, que te lo comentaba, me escondí, me sumergí en su presencia. Mi vida giraba en torno a Dios, conocer a Dios, ayuno, oración, vigilia, serví en todo. Yo serví en todos los ministerios, desde niño hasta evangelismo, o sea, todo. Y esa etapa de mi vida, porque hoy te puedo decir de que realmente mi juventud, parte de mi adolescencia, estuvo sumergida en Dios, en su casa y en poner mi corazón, mi servicio y todo lo que Dios me había dado hacia las personas y al llamado. Entonces, realmente tengo que decir que toda mi juventud fue puesta al servicio de Dios. Mari, ¿por qué crees que es importante que como jóvenes le sirvamos a Dios desde la etapa de la juventud, que es como la más vital, creo yo, de nuestras vidas? Porque estamos quizás más activos, podemos llegar a mucha gente. Cuéntame qué consejo le darías a esa audiencia. ¿Qué consejo le podría dar yo a los jóvenes con referencia a esta etapa de nuestra vida? Pues creo que es una etapa maravillosa porque tenemos mucha creatividad, tenemos quizás ese vigor que se necesita y sobre todo de que Dios considero de que su corazón y sus ojos están puestos sobre la juventud, porque incluso la Biblia habla de eso, ¿verdad? De poder fiarnos en Él, de poder entregarnos a Él. Así que yo considero que mi mayor consejo para los jóvenes es que primero, más que servir, se dediquen a conocer a Dios, a tener una experiencia con Dios, porque a veces nos confundimos en que sí, que los jóvenes vayan a la iglesia, que vayan a la iglesia, pero el hecho de que vayan a la iglesia no quiere decir de que Cristo esté realmente viviendo, morando en ellos, controlando sus vidas. Entonces, más de que la iglesia se convierta en un refugio, en un escape, porque a veces también los papás dicen, no, vamos, mándalo para la iglesia, pero no es garantía de que el hecho de que ellos vayan a la iglesia no estén expuestos a situaciones, entonces manejan una doble vida. En la iglesia son una cosa y por fuera son otra. Así que yo realmente mi invitación es de que conozcan a Jesús, de que puedan tener una relación con Él y una vez puedan experimentar a Dios, relacionarse con Él, lo demás va a ser añadido, el servicio va a venir de manera voluntaria, la pasión va a brotar, no vamos a tener que obligarlos, no vamos a tener que forzarlos, no vamos a tener que disciplinarlos, porque realmente cuando enseñamos a que conozcan a Cristo y tengan una relación con el Espíritu Santo, Dios se va a encargar de guardarlos. Amén, María, así es. Hay algo muy importante que quería llegar contigo y es que como cristianos tenemos tres componentes importantes, que es ser como Jesús, saber de las experiencias de Jesús y servir como Jesús. Uh-huh. Pero me gustaba que tú siempre me has comentado que el cristiano debe crecer de forma integral. ¿Qué opinas tú al respecto sobre eso?
Bueno, te cuento que para mí eso es supremamente importante porque, como te decía, yo me afirmé con Dios desde mis 17 años. No voy a decir cuántos años tengo ahora, pero realmente son bastantes. Y una de las cosas que hace 15 años Dios me habló a mi corazón porque cuando acepto a Jesús y te decía ahorita de que yo me consagré, me dediqué, fortalecí mucho mi espíritu. Pero llegó un momento de mi vida, hace unos 15 años atrás, donde Dios hablaba a mi corazón porque me empecé a sentir expuesta a situaciones del alma, vulnerable, cosas como mujer que estamos expuestas, ¿verdad? Y es allí donde Dios habla y me dice acerca de lo importante que es vivir desde el balance y poder ser conscientes cómo fuimos diseñados por Él, alma, cuerpo y espíritu. Siempre lo he dicho que para Dios las tres son importantes. Entonces, muchas veces cuando descubrimos o cuando empezamos a tener una relación con nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, nos concentramos tanto, tanto, tanto en nuestro espíritu que no está mal, ¿verdad? Pero descuidamos otras áreas importantes como el cuerpo y como el alma. Y siempre lo he dicho, si para Dios hubiese sido más importante, lo único importante el espíritu, solo nos crea espíritu. Pero Él nos creó a nosotros un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, es este que podemos tocar y que de hecho es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, también hay que atenderlo, hay que cuidarlo. Pero cuando hablamos del alma, ¿verdad? Que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y voluntad, y que es esa vida interior. Y cuando Dios habla a mi corazón con referencia a que necesitaba un balance, porque por más de 15 años había invertido mi vida en fortalecer mi espíritu, pero había descuidado mi alma. Y es allí donde empieza todo este proceso de adentro hacia afuera de transformación, porque entendí de que habían áreas de mi vida que necesitaban ser renovadas, ser transformadas a través de que de mis pensamientos, a través de mis sentimientos, de mis emociones y sobre todo de mi voluntad. Mari, me encantaba mucho eso que dijiste, que viviste un proceso personal fuerte. Podemos decir que el movimiento que tienes hoy nació de un proceso personal. Sí, claro, de hecho, de adentro hacia afuera nace después de descubrir y de darme cuenta de que aunque tenía una vida espiritual muy fortalecida, aún estaba siendo expuesta a situaciones de vulnerabilidad en muchas áreas de mi vida. Y es allí donde en ese proceso de transición ya yo había terminado mi primer disco, habían pasado muchos años y yo necesitaba tomar la decisión si iba a avanzar con la música, si iba a seguir con el ministerio, qué iba a hacer de mi vida. Y Dios habla a mi corazón acerca de que no me iba a dejar sacar un disco que yo no viviera. Y yo, wow, no entendía esas palabras hasta que lo viví. Y bueno, a partir de ese momento comienzo a experimentar muchas situaciones y Dios me habla acerca de 4 áreas específicas que necesitaba fortalecer en mi vida como mujer. Y una de ellas era mi identidad, ¿verdad? No solamente mi identidad en Dios, sino también mi identidad personal, cuánto me conocía, el autoestima, cuánto realmente podía tener un autoconcepto acerca de mí. Entonces, realmente habían cosas que yo desconocía de mí, que no sabía, que no conocía. El día que me preguntaron quién eres tú, no supe qué responder, porque muchas veces confundimos lo que somos con lo que hacemos. La aceptación, ahí empieza todo ese proceso de aceptación, porque aunque era cristiana desde muy niña, tenía muchos complejos con mi aspecto físico. Entonces ahí entra Dios también como a llevarme acerca del diseño de Dios y a través del Salmo 139, que es una de mis canciones que escribí que se llama Me Formaste. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos o perdemos de vista de que somos realmente un diseño de Dios, somos concebidos por nuestros padres, pero somos formados y entretejidos dentro del vientre por Dios. Entonces, una cosa, ¿verdad?, es ser concebido, pero otra cosa es ser formado, y la formación la da Dios. O sea, internamente lo que vive el feto, lo que vive dentro de nosotros es lo que Dios hace, la forma que tenemos. Entonces, ahí entró ese proceso Dios directamente ya de manera profunda con mi aspecto. Luego entonces viene ese proceso de sanidad interior. ¿Por qué? Porque como te decía, había muchas heridas en mi vida y ahí donde empiezo a descubrir realmente esas heridas
heridas con las cuales nosotros venimos arrastrando desde muy niños, abandono, rechazo, injusticia. Entonces, poco a poco Dios empieza como a abrirme por dentro y cerrar con lo más importante, y es poder entender el poder del amor. Entonces, de adentro hacia afuera, realmente lo que hizo en mí, o lo que Dios empezó, fue como a decirme: necesitas estructurar o fortalecer estas 4 áreas de tu vida, y fue en continuidad, o sea, fue un paso a paso, porque de hecho de adentro hacia afuera es eso, de adentro hacia afuera es la preparación de un tema a otro. ¿Por qué? Porque primero Dios me fortaleció de una manera, y así, 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 hasta que ya se convirtió en un programa, una herramienta de transformación que ha podido llegar a muchas mujeres, y que es el resultado de entender de que para Dios no solamente su interés era en salvarme, sino también en llenar mi corazón y sanar mi corazón. Por eso el texto bíblico que dice de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, y que Jesús había sido enviado, ¿verdad?, a predicar las buenas nuevas, a traer salvación. Pero hay algo que me impacta, y es que dice que también Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y siempre lo diré, Dios no solamente está interesado en salvarnos, también está interesado en que mientras estemos aquí en la tierra podamos ser sanados. Y entendí de que para Jesús era importante lo que pasaba dentro de mí. Mari, hubo algo que dijiste que me llamó mucho la atención, y es que Dios no te iba a permitir que sacaras una canción un disco sin que no vivir viviera. eso. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti cuando Dios te dijo eso? Porque siento que Dios siempre nos da como canchas en distintos aspectos para nosotros después predicar sobre eso. Y es permitir que también la vulnerabilidad de nosotros se vea expuesta con eso. ¿Cómo fue ese proceso? Fuerte, fue fuerte, porque de hecho, y sobre todo, como un artista o una persona que hace arte, ¿verdad?, que hace música, cuando yo recibí, de hecho hoy se habla mucho de la salud emocional, mental, pero estamos hablando de 20 años atrás, quien hablara de eso decía: está loco, o sea, no, eso no existe. Pero cuando yo recibo esto con Dios, porque fue una madrugada, no lo olvido, y Dios me habla acerca de eso, yo empecé a estudiar la palabra. De hecho, el intro de mi disco tiene todas las promesas que Dios me habló en ese proceso acerca de qué dice la Biblia de la vida interior. Entonces vas a encontrar, y les dejo esto también de tarea, ustedes van a encontrar por dentro, apariencia, corazón, y ahí descubrí de que teníamos una vida interna que había que atender, que había que cuidar, porque a la final a lo que Dios más le importa es el alma, lo que hay en el corazón, las motivaciones, lo que hay dentro de ti. Entonces, vivir este disco, por eso de adentro hacia afuera tiene un lugar muy importante, porque cada canción representa un momento, cada canción representa situaciones muy puntuales que Dios trabajó en mi vida, cada canción representa, sobre todo de adentro hacia afuera. Cuando escuchas la canción de adentro hacia afuera, es una canción que habla acerca de que aunque por fuera, ¿verdad?, nos vamos desgastando, por dentro somos renovados día tras día. La renovación empieza primero por dentro. Dios empieza a renovar por dentro tu manera de pensar. Dios empieza a renovar tus pensamientos, tus sentimientos, lo que hay dentro de ti. Entonces, vivir un disco para mí fue lo más fuerte, pero sobre todo lo más liberador y transformador, porque ese disco se convirtió en mi vida, en mi testimonio, a través de música, de melodías, pero también a través de capacitaciones, talleres, ejercicios que fueron dando resultado a lo que hoy es de adentro hacia afuera. Mari, yo tengo una pregunta que, bueno, siempre se le quería hacer una salmista y voy a aprovechar la oportunidad. Ay, ¿por qué yo? ¿Cuál es la diferencia entre cantar y ministrar? ¿Cuál es la diferencia entre cantar y ministrar? Bueno, hay algo que es importante, y es que cantar está acompañado de unas habilidades, unas competencias, es decir, un don, un talento. Ese es un don o un talento. Tú puedes cantar. Pero la diferencia entre cantar y ministrar, o sea, son dos cosas distintas. Entonces, a veces la gente como que dice: ay, no, pero es que o cantas o ministras. No, es que esto es algo que yo hago,
igual como el que es médico, igual el que simplemente que a esta actividad yo lo que marca la diferencia es la motivación, lo que me inspira y lo que me impulsa a mí a cantar. Entonces, para mí realmente es como yo tengo las motivaciones para ejercer este oficio o para ejercer este talento o para poner este don a función de qué. Y está muy asociado a quien tú eres, porque nosotros ministramos, impartimos primero lo que tenemos de Dios, lo que Dios, o sea, pone dentro de nosotros, pero tampoco podemos perder de vista que a la final es Dios. O sea, es Dios quien nos usa. Nosotros simplemente somos vasos, instrumentos, porque incluso hay algo en lo cual yo he venido pensando en este tiempo y es que a veces es importante dentro de nosotros por nuestra comunión y responsabilidad con Dios, no para que Dios me use, porque llegamos también a un punto en que buscamos a Dios porque necesito que Dios me use y Dios me respalde porque soy un ministro de adoración o porque canto, porque soy un predicador, entonces por eso busco a Dios. Entonces eso me lleva a mí a entender de que Dios me va a respaldar, pero es que Dios usa hasta los burros, hasta las piedras. Entonces no siempre cuando estamos en nuestros mejores momentos Dios deja de usarnos. ¿Por qué? Porque se hace conforme a como Él quiere y muchas veces en nuestros momentos más complejos hemos visto que Dios usa, que Dios imparte, que Dios ministra, porque no se trata de nosotros. Entonces, para mí, este tema de cantar y ministrar parte mucho de lo que hay en tu corazón, de tus motivaciones al hacer lo que tú desarrollas. O sea que creo que como en base a lo que me has dicho, no es tanto lo que tú puedas cantar, sino lo que debes portar para poder hacerlo. Portar para poder hacerlo. Sin embargo, también soy consciente de que no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios ha decidido depositar en nosotros y de esa misma manera hacerlo. Pero cuando tengo unas motivaciones correctas, soy consciente del llamado que porto, eso me lleva a mí a obedecer, a estar cerca, a querer más de Él y a querer hacerlo de la mejor manera. Por eso siempre lo he dicho y será mi mensaje para todo ministro de adoración o para todo cantante, para todo artista, como le quieran llamar. Siempre será importante nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque vivimos según nuestro nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia está asociado a lo que yo conozco, a lo que yo creo, al conocimiento que tengo y de qué manera eso rige mi vida. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a impartir, yo voy a hablar, yo voy a ministrar y yo voy a hacer. Porque a la final se trata de ser coherentes. Te preguntaba esto, Mari, porque tú me comentabas que tenías una escuela de formación para adoradores. Cuéntame un poco cómo nació este proyecto. Bueno, ¿qué te cuento? Lo que pasa es que de adentro hacia afuera tiene 3 áreas de desarrollo y dentro de estas 3 áreas de desarrollo está música y banda, está el programa de adentro hacia afuera, todo lo que tiene que ver con formación, con transformación, con renovación, herramientas para el alma, pero está arte de adentro hacia afuera. De hecho, el material de adoración nace primero que de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque yo fui llamada como ministra de adoración primero, hace mucho tiempo. Y entonces este llamado me permitió a mí, soy graduada del Instituto Canción Colombia, estudio actualmente canto profesional en la Facultad de Bellas Artes, pero he formado ministros de adoración. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí el llamado de Dios para la adoración, hubo algo muy puntual en lo que yo le decía a Dios, si yo me voy a dedicar a esto, yo necesito saber qué significa esto. Yo necesito saber cómo se come esto, qué representa esto. Sí, porque realmente yo me dediqué al ministerio, o sea, esa fue mi vida, mi proyecto de vida. Entonces es allí donde por más de 3 años yo estuve disciplinada todas las tardes estudiando la Biblia con referencias acerca de lo que significaba ser un ministro de adoración y qué impacto tenía la música a través de la Biblia. Y es allí donde nace el manual Arte de Adentro hacia Afuera, que es un manual que está diseñado para entrenar en 3 aspectos, ¿verdad? Fundamento, que es conocer lo que dice la palabra; carácter, porque se necesita carácter para administrar la adoración y para realmente poder ser coherentes
Y lo tercero, cultura de la casa, porque una de las cosas que muchas veces carecen las organizaciones es que los ministros de adoración conectan con el ministerio de alabanza, pero más no con la casa, con la visión. Entonces se concentran en hacer audiciones, pero estoy en un lugar, hago parte de un lugar, ¿cómo me vinculo a toda esta visión y esta operatividad? Dios me regala eso y durante todo este tiempo he podido impactar en muchos ministros de adoración a través de la Academia Arte de adentro hacia afuera. Mari, yo veo que uno de los enfoques que más te enfocas es como el tema de identidad. Y es algo súper importante porque creo que a través del tiempo se ha transgiversado mucho, diferentes modas. No, tienes que usar esto, no, tienes que vender esto. Pero, ¿cómo es esa identidad en Cristo? ¿Cómo tú lo has experimentado y cómo lo has abierto a las personas que tú estás capacitando? Bueno, cuando yo entendí esto, de hecho, por eso cuando nace de adentro hacia afuera, que Dios me dice, necesitamos fortalecer 4 áreas de tu vida. La primera es la identidad, pero yo era cristiana, llevaba muchos años de ser cristiana, fortalecida, creyendo en Dios, todo eso. Pero hubo algo que impactó mi vida con referencia a la palabra identidad. Los seres humanos tenemos 2 identidades, una identidad espiritual y una identidad personal. No podemos desligar la una de la otra, ¿verdad? Porque somos espíritu, pero también somos un cuerpo que está aquí en la tierra. Yo soy Mari, tú eres Andrea. Entonces, cuando hablamos de una identidad espiritual, es que somos hijos de Dios. Partiendo de ahí, y ahí hablo acerca de por qué somos hijos de Dios, ¿verdad? De dónde viene toda esta relación, no solamente con el Creador, sino también de padre a hijo. Eso por un lado. Y lo otro es la identidad personal. ¿Qué es la identidad? La identidad es simplemente la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Y cuando hablo de conciencia, la palabra conciencia está asociada al conocimiento. Es decir, que la identidad es el conocimiento que una persona tiene de sí y que la hace distinta a los demás. Entonces, cuando yo enlazo esto, la primera conciencia que debo tener es que soy hija de Dios, y lo otro es quién soy y qué me hace distinto a los demás. Cuando un ser humano entiende eso, lo ha ganado todo. Yo creo que por eso es que, digamos, el enemigo se ha tomado el tiempo de esa identidad transgiversarla totalmente. Mira que ahora vemos que hay humanos que Ay, no. los famosos tenias, que se identifican con comportamientos de animales y se identifican de tal forma. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué se espera para nuestra generación? Sí, claro. Porque quizás teníamos como el concepto de que no, iba a estar más automatizado, todo. Pero mira lo que estamos viendo, problemas de salud socioemocional. Porque ya no estamos cambiando solamente lo que está aquí, sino cómo nos estamos comportando como sociedad. ¿Qué llamado le podrías hacer a esas personas que de pronto nos están escuchando que no tienen clara esa identidad? Lo primero, y considero que lo que el enemigo ha querido traer a la humanidad desde el principio, o sea, desde Adán, es distorsionar los pensamientos. Cuando vamos a esta historia de Adán y Eva, ¿verdad? Se dice de que ellos lo tenían todo, o sea, lo tenían todo. Pero en ese momento, cuando sucede lo que sucede, que él empieza a sentir vergüenza por la decisión que habían tomado, por haberle fallado a Dios, lo primero que hizo fue esconderse. Empezó a avergonzarse de sí. Pero una de las cosas que me encanta de esta historia es de que Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Se escondió, empezó a tener temor, pero todo vino y todo lo que sucedió fue porque sus pensamientos fueron distorsionados. Empezaron a creer de que lo que Dios les había dicho no era así y que había algo mejor. Entonces, partiendo de eso, mi primer mensaje es nuestros pensamientos. Ahí es donde necesitamos comenzar a trabajar la identidad, ¿verdad? A través de los pensamientos, pero estos pensamientos van a ser alimentados de una creencia. Entonces, lo primero es, somos hijos. Somos hijos de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza. De ahí parte todo. Y lo otro es que definitivamente yo considero que se necesita instruir. O sea, se necesita instruir en el conocimiento de Dios. No hay otra cosa. O sea, y todo viene porque Satanás vino a matar, hurtar y a destruir la imagen de Dios.
Wow, la verdad es que ese es un tema que también justo hace poco estaba como estudiándolo, porque estoy como en ese proceso cuando inicia el año. No voy a empezar por el Pentateuco, voy por Génesis. Y algo que me llamaba la atención es que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él sale como a dar la cara, él le echa la responsabilidad, ni siquiera a la mujer, le dice Dios, la mujer que tú me diste. Y es como importante reconocer también nuestras falencias cuando hemos fallado, porque si no hay no hay un reconocimiento de los errores que tenemos, Dios no puede reconstruir eso que de pronto hemos dañado o hemos afectado de alguna forma el diseño de Dios. Entonces es un tema súper chévere, que la verdad yo quería tocarlo porque ahora que está full de moda, siento que es importante tocar esos temas para que la gente pueda entender cuál es la verdadera identidad de Cristo y cómo se replica en nosotros los que seguimos a Cristo. Mira, a mí me gusta algo para cerrar esa parte de identidad, porque yo aprendí, porque dice, porque eres hijo de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos la genealogía de Jesús, empieza Jesús, hijo de José, pero cuando llega Adán, dice Adán, hijo de Dios. Entonces, parte de que la primera relación o vínculo que existió con el Creador y lo que hizo, ¿verdad?, de nosotros como seres humanos, que fue Adán, fue una relación paterna, de padre a hijo. Y es por eso que de ahí nosotros sabemos y creemos de que no solamente somos criaturas, también somos hijos. Sabes que también hay algo que me llama la atención como de esa relación, y es que cuando llega Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, o sea, nos dio a su Hijo, no se conformó con darnos solo a su Hijo, sino que nos envió el Espíritu Santo como para que tuviéramos esa comunión con Él. Y yo quiero que nos expliques un poco de cómo es vivir dentro del Espíritu Santo, bajo su voluntad, y cómo manejas el tema del dominio propio, porque es algo que yo siento que al final del día eso es lo que nos cuesta a muchos en nuestro día a día. Bueno, mira, te cuento que una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es tu amigo, es tu compañía. Y no sé cómo lo vivan los demás, pero cuando yo entendí eso, yo empecé a vivir con el Espíritu Santo como si Él estuviese presente. Cosas tan sencillas como: Espíritu Santo, buenos días, ¿cómo estás? Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, tengo que hacer esto, no sé qué hacer, tengo que tomar estas decisiones. Eso empezó porque es que necesitas traer a tu realidad, a tu vida, a esa persona. A veces tenemos una relación con Dios como que el Dios lejano, pero como si no lo veo. Te toca hacerlo real en tu vida, y la manera de hacerlo real es trayéndolo, sentándolo contigo, acompañándolo. Y a veces de pronto algunas personas: ay, pero es que tú eras como muy religioso. No, no es que era religiosa, es que yo decidí vivir mi espiritualidad trayéndola aquí a la tierra, y trayéndola aquí a la tierra es que no sé qué ponerme. Espíritu Santo, guíame. Se me perdió tal cosa, a mí se me perdían cosas y yo decía: Espíritu Santo, muéstrame, y me aparecían las cosas. Entonces, eso poco a poco me fue afianzando a mí en la certeza de saber de que no estaba sola, de que hay una persona, ¿verdad?, que está en mí, que vive dentro de mí, ¿verdad? Porque no solamente dice el Espíritu Santo está en ustedes, ¿verdad?, y está dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo debe ser la persona a la cual nosotros necesitamos invocar y relacionarnos. Entonces, para yo tener una relación contigo, Andrea, nos conocimos hace días, ¿verdad? Tenemos una comunicación, no somos amigas, no somos íntimas, somos conocidas. Yo lo digo así en las relaciones. Existen 3 tipos de relacionamiento, ¿verdad? Amigos personales, amigos cercanos y amigos íntimos. Los 3, aunque los conozco, mi relación con ellos es distinta. ¿Y qué marca la diferencia de estos 3? Del personal, del cercano, al íntimo, que el personal es alguien que conozco. Ustedes son amigos míos personales. Cercanos son con los que: ay, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Nos vemos casi así. Pero íntimos son aquellos que saben mucho de ti
y que tú sabes mucho de ellos, con los cuales has compartido. Entonces, para poder intimar con el Espíritu Santo, necesitas tiempo. Y otra cosa, la palabra. O sea, la única manera de que pueda haber un convencimiento en la vida de un ser humano es que pueda conocer la palabra, porque es la palabra la que logra penetrar la mente, los tuétanos, el alma, todo. Y el Espíritu Santo es revelado a nuestras vidas a través de la palabra. Sabes que también hay algo que me llama mucho la atención de la paternidad de Dios. Lo hablaba con mi papá hace días. Y yo recuerdo que yo le había dicho, papi, cómprame un removedor. Pero yo, o sea, no le expliqué. O sea, la verdad él no sabía y me trajo fue un removedor de maquillaje. Pero yo necesitaba un removedor de uñas. Pero fíjate que Dios me habló con eso porque a veces nosotros queremos cosas, pero no somos específicos con Dios. O no le decimos a Dios a ciencia cierta como, mira, necesito esto, por miedo a recibir un no o por miedo a que de pronto no se cumpla. Entonces empieza ahí como una condicionalidad en la relación de que, no, te voy a contar solo esto o esta parte de mí, pero Dios quiere saberlo todo. Entonces era algo que me confrontaba ese día en el carro porque mi papá me decía, yo sé lo que tú necesitas, pero yo necesito que tú me lo digas. Y yo siento que así también es la relación con el Espíritu Santo, porque sí, Él vive dentro de nosotros, sabe lo que necesitamos, pero es necesario que en nuestra relación tú le digas, mira, hoy me siento así. Hoy necesito esto. Y no solamente me refiero a las cosas físicas, porque a veces creemos que pedirle a Dios es solamente lo material, No. lo que necesito en mi cotidianidad o cuando voy a hacer algo. Pero desde el diseño, desde que ya en mi mente sale como voy a hacer este proyecto, ya yo lo estoy poniendo en manos de Él y le estoy diciendo, toma el control de todas estas situaciones que voy a hacer. Esto es lo que necesito. Yo quiero esta blusa. O sea, son detalles tan mínimos. Porque Dios no solamente está centrado en salvarte, sino en esos detalles de acompañarte, de decirte, mira, aquí estoy contigo. A veces yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si te ha pasado, sí. Mari, que tú le pides algo a Dios que es algo tan chiquito y uno a veces se encarga como de buscarlo por todos los medios posibles. No, Dios, yo necesito exposición y lo buscamos por todos lados, pero Dios te pregunta, ya tú me lo pediste a mí. Sí, total. Y es algo que yo digo, wow, es como, mira, tocaba mi corazón. Yo aprendí, bueno, en mis inicios, yo te decía que fui una persona muy, muy apasionada, muy, muy entregada, muy disciplinada en mi vida espiritual. Lo fui. Y una de las cosas cuando me hablaban acerca del Espíritu Santo, de esa misma manera, y la Biblia lo dice, es el Espíritu Santo quien nos guía a orar como conviene. Entonces hay muchas cosas en las cuales a veces yo llego a la presencia de Dios y le digo, Espíritu Santo, no sé qué decir. Hay veces que no sé qué decir o muchas veces no quiero. ¿Sí me entiendes? No quiero hablar y es simplemente el saber de que existe una persona, de que el Espíritu Santo es mi amigo, es mi paracleto, es quien me ayuda, quien me sostiene. Y esa relación con el Espíritu Santo es lo que hace de que tu vida espiritual tenga sentido y esté viva. Cosas tan sencillas de que lo que oraste en oración y dice, Espíritu Santo, guíame a esto, oh Dios esto, y después tú ves de que eso pasa, claro, eso le da vida a tu relación. Entonces ya no empiezas a dudar porque dices, wow, pero esto me pareció tremendo, yo dije esto y esta persona me entregó esto, parece que me hubiera escuchado. Entonces, el día que yo entendí de que el Espíritu Santo es quien me guía a orar como conviene, en mis oraciones siempre está decirle, Espíritu Santo, guíame. Cuando no sé qué hacer, yo lo que digo, y en mis oraciones siempre está eso. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, direccióname. Espíritu Santo, te necesito. Wow. No creas que nosotros somos los primeros ministrados aquí. Mari, yo quisiera que me cuentes un poco, ya volviendo de adentro hacia afuera, y cuando ves la necesidad de las personas, ¿cómo Dios te habla a través de esas personas? Wow. Mira que de adentro hacia afuera tiene muchos años. Yo he venido trabajando ya desde hace 15 años y ha venido a ser eco o ruido lo que he hecho en todos estos años, de 3 años para acá. Pero una de las cosas que siempre digo
es que yo vivo de adentro hacia afuera cada vez que lo imparto. He podido llegar al corazón de muchas mujeres, a nivel grupal y a nivel personal. Mujeres y hombres ahora también. Y cada vez que estoy en esos espacios, primero Dios sigue ministrando mi vida y mi corazón, porque la transformación, quiero que sepan que no es algo que se da una sola vez y ya. Aquellos que hemos venido en procesos de restauración, de sanidad, vamos a estar expuestos a situaciones muchas veces que nos van a recordar o que vamos a ser más vulnerables que otros, pero yo siempre he creído que la experiencia tuya es una enseñanza para mí y que afila lo que ya he venido trabajando, lo hace más fuerte o definitivamente expone una nueva realidad en mi vida. Entonces, siempre, siempre voy a aprender de cada proceso porque cada vida es una historia. Y es súper bonito también eso que tú decías, porque a veces, digamos que queremos acaparar todos los procesos y es imposible. O sea, hay múltiples procesos que de pronto nosotros no vamos a vivir, pero con la experiencia de otra persona tú dices, wow, Dios me habló y puedo llegar como a esa necesidad y crear algo. Y creo que parte de una habilidad que no todos tenemos y es aprender a escuchar. ¿Cómo ha sido Dios hablándote en esa área de aprender a escuchar a otras personas? Porque cuando trabajamos en comunidad, digamos que esa es una de las mayores habilidades que debe tener alguien cuando trabaja con tejido social. Cuéntame, Mari. Danos tips. ¿Qué te puedo decir? Ha sido fuerte. Ha sido fuerte y más cuando de pronto uno es acelerado, pero para mí creo que, de hecho, de adentro hacia afuera es algo muy, 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 muy bonito, porque definitivamente el éxito está en que tú puedas aprender a escuchar lo que está pasando en la vida de cada persona. Entonces, lo he puesto en práctica simplemente abrazando el silencio y dejando que las personas, a través de lo que expresan, simplemente con preguntas, ¿verdad?, puedan seguir sacando. Así que creo que el éxito de todo consejero, de toda persona que imparte ayuda, es que aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar. Yo creo que eso es un don, la verdad, porque no todos tienen ese pero don. se aprende. Sí. O sea, hay cosas que se aprende porque de pronto ya cuando eres consciente, por eso es importante el conocimiento. En mi caso, de que por mucho tiempo pues ejercí ministerio, me preparé, ¿verdad? Consejería, teología, o sea, tantas cosas. Ya después me preparé como coach, y en el coaching a ti te enseñan muchas cosas, y dentro de todo este tema que pude aprender dentro del coach fue aprender a escuchar. O sea, hacer silencio y simplemente destacar las preguntas importantes. ¿Por qué? Porque cada persona a través de sí va a encontrar la respuesta, porque yo no estoy en tu vida. O sea, tú me puedes estar contando algo a ti, pero a veces nosotros queremos como que haz esto o yo pienso esto. No, pero es que tú eres la que lo estás viviendo y somos dos mundos distintos. Por lo tanto, necesito escucharte, hacerte las preguntas correctas, que estoy segura que a través de Dios, a través del Espíritu Santo y a través de esa convicción, Dios va a traer la respuesta a tu vida. Entonces, por eso la Biblia lo dice, ¿verdad? Somos muy ligeros al hablar, somos muy ligeros pero tardos para escuchar. Hay algo que también me llama mucho la atención, que siento que está viviendo en la iglesia de hoy, y es que a veces vemos la consejería. Yo digo que esa es de las filas más largas que hay en la iglesia. Y yo digo, wow, qué montón de gente en consejería. Estoy cansada. Y yo admiro a los pastores, porque yo digo, wow, tienen paciencia para atender a esa cantidad de personas. Claro, la cola es larga. Sí, pero a veces yo creo que esas largas filas también se pueden minimizar cuando aprendemos también a escuchar a Dios. Porque a veces cuando le estamos como diciendo nuestros problemas o las necesidades que tenemos a Dios,
estamos, Dios, necesito esto, esto. Y ya como que cortas la oración ahí cuando ya Dios te dice, bueno, pero no me dejaste hablar a mí. Entonces siento que es algo súper importante porque a veces nosotros mismos hemos habituado la oración de forma incorrecta, en el sentido de que le exponemos a Dios sí lo que necesitamos y le agradecemos por lo que ya tenemos y decimos la famosa frase como, pero bueno, Dios, que se haga tu voluntad, como un poquito acondicionado, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo podemos minimizar esas largas filas de consejería dentro de las iglesias? ¿Cómo podemos minimizarlo? Bueno, primero es importante el consejo. O sea, yo considero que es el consejo y yo soy producto de, de, de tener consejos. O sea, siempre me gustó, bueno, creo que por lo de mi papá, por muchas cosas, sí aprendí a ser de pronto selectiva, pero personas ahí, con un testimonio, con un trayecto que te puedan llevar a un lugar. Porque a veces también, o sea, ¿cómo me vas a llevar a un lugar en el cual tú no estás? Eso por un lado. Pero ¿de qué manera podemos minimizar esa fila, André? A través de la palabra. O sea, necesitamos llevar a las personas a dos cosas. Lo primero es que conozcan la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Y lo segundo es que tengan una relación con Dios. Tú podrás venir a mí, pero si no tienes una relación con Dios, va a ser muy difícil que lo que hablemos, que lo que yo te pueda impartir a través de la palabra, haga rema en ti. Entonces es como una cadena. Una cadena, si es importante los mentores, si es importante la consejería, considero de que eso es algo que incluso para eso Dios nos da, ¿verdad? Para poder guiar a muchos. A mí a veces me molesta porque yo constantemente me estoy sentando con personas. O sea, no mire que tengo una cita con fulanita, no que tengo una cita con esto, porque hay personas que te referencian, que crees que puedes tener una palabra de sabiduría, que ya la experiencia te da como la autoridad para poder decir, mira, yo lo viví así, de esta manera, esto considero que te puede ayudar, pero a la final la manera es en que no hagamos a la gente dependiente de nosotros, sino dependiente de Dios y enseñarles a que puedan conocer lo que la Biblia dice y también a que puedan tener intimidad, relación con Dios. No hay otra. Así es, Mari. Yo lo hablaba porque de verdad a veces buscamos el consejo, lo digo porque a mí también me ha pasado, buscamos de pronto una palabra en una persona cuando también la podemos tener directamente Nosotros, claro. de Dios. Y es algo que Dios nos ha dado como beneficio cuando nos da el Espíritu Santo y es que ya no es como antes que de pronto nada más uno era el que subía al monte y ese era el único con el que Dios hablaba. Ahora tenemos como acceso directo. ese acceso directo, exacto. Pero también es súper importante el estar en comunidad. Créeme que la verdad yo creo que... Bueno, créeme que la verdad yo creo... Eso es un tema. Cuéntame por qué es importante tener líderes dentro de la iglesia que estén capacitados, no solamente para escucharte y formarte, sino también para acercarte más a Dios. Wow, ese es un tema que me toca mucho en este tiempo a mí. Tengo 24 años de ministerio. Soy cristiana hace muchos años, desde los 17, no van a sacar cuentas. Pero a veces la iglesia, sin darse cuenta, la misma operatividad o el mismo sistema te hace perder de vista a las personas. Y ese perder de vista a las personas te hace no preparar y no equipar a los que van a atender a las personas. Entonces, la iglesia en general, hablo de la iglesia en general, existe, ¿verdad?, como un lugar de puertas abiertas para crecer y para llevar a esas personas a crecer en el conocimiento de Dios. Pero Dios lo hace a través de personas. Entonces, considero de que nunca podemos perder de vista el sistema o la operatividad de un lugar no puede estar por encima de las personas. Y tampoco puede estar por encima de las personas que quizás en su momento
ejercen un liderazgo, un ministerio. Entonces, siempre he creído que tanto el que llega como el que está impartiendo son importantes. Entonces, hay veces que las personas dicen, no, pero si se va no importa, que se vaya el que se quiera ir. O sea, no tiene sentido entonces, apague y vámonos. Porque entonces, ¿para qué está abierta el lugar? Considero de que definitivamente necesitamos entrenar, preparar. La iglesia por muchos años se concentró en equipar teológicamente al liderazgo. Formarlos a través de la palabra, que es importante, pero la teología y el carácter deben ir anclados. Porque si yo no tengo carácter, no voy a poner en práctica el conocimiento, lo que he aprendido. Por lo tanto, no va a existir una coherencia, que es con lo que hoy, ¿verdad?, está padeciendo. Para mí es como el virus, el virus que puede tener la iglesia, y es que la iglesia está falta de coherencia. Es decir, no es coherente lo que predico, lo que enseño con lo que hago. ¿Por qué? Porque no me he concentrado en dar herramientas para formar el carácter. Y el carácter se forma atendiendo muchas áreas de tu vida interior. Entonces, sí considero que en este tiempo es importante la preparación, no solamente espiritual, sino que también podamos impartir, preparar y capacitar a las personas por dentro. Llegamos a un punto de que, aquí quería llegar. Me vas a hacer llorar y no quiero llorar. No vine a llorar. Mari, ¿por qué crees que es importante el relevo generacional dentro de la iglesia? ¿Por qué creo que es importante? Bueno, es importantísimo. El relevo es importante, pero el buen relevo. Cuando nosotros nos vamos al modelo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, sobre todo el tabernáculo de David, de hecho el modelo de iglesia que hoy está es un tabernáculo, el tabernáculo que David quiso hacer para Dios, que fue demandado de Dios, luego entonces viene Salomón, en fin, todo. Pero cuando hablamos del modelo litúrgico, ¿verdad?, la estructura del tabernáculo, que estaban los levitas, que estaban los sacerdotes, que todos tenían unas tareas, eso hace parte de lo que enseño, que tenían unas tareas. Hay algo importante, y es que solo podían servir de 30 años en adelante en la actividad. Y hasta los 50 podían estar activos. ¿Por qué? Porque el ejercicio que se demandaba, armar, desarmar, tenía unas habilidades físicas, ¿verdad? Y ya no es lo mismo una persona de 30 a una persona de 50. Pero hay dos cosas importantes, y es que, primero, se necesita. La Biblia representa el número 30, un nivel de madurez. De hecho, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Entonces, se decía que los levitas de 30 años en adelante ya podían estar activos. Pero, ¿qué pasaba con los que no tenían los 30? Estaban aprendiendo, estaban viendo lo que estaban haciendo. Entonces, si los que estaban de 30 en adelante activos no hacían lo que debían hacer, los que estaban acá no aprendían bien. Por lo tanto, se detenía quizás el modelo, ya el sistema que estaba establecido. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que estas personas que no tenían los 30 años estaban siempre entrenados, viendo, hasta adquirir un nivel de madurez. Gracias a Dios en este tiempo no tenemos que tener 30 años. Pero, ¿qué nos invita a esto? De que es necesario tener madurez para ejercer cierto tipo de responsabilidades y compromisos a nivel eclesiástico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú estás impartiendo, porque tú estás enseñando, porque tú estás mostrando el carácter de Cristo. Entonces, para eso se necesita madurez. Pero posteriormente a mí me llamaba la atención, y era que a los 50 años ya ellos dejaban de ejercer ese servicio y los ponían en las puertas. ¿Qué sucede? De que si se quedaban ahí establecidos por siempre, no existía una rotación, no existía
algo nuevo, no existía algo fresco y poco a poco esto se iba a deteriorar. ¿Por qué? Porque los de 50 años ya no tenían la misma fuerza para cargar las mismas estacas que los de 20, que los de 10, no tenían la misma visibilidad, no tenían el mismo entusiasmo y de una u otra manera ellos iban creciendo. Estamos hablando de miles de personas, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 personas. ¿Cómo tú administras eso? Tiene que haber un círculo, ¿verdad?, que te permita tener un rodamiento, pero hay unas características. ¿Para qué? Para que no se viera afectada el tabernáculo, para que no se viera afectada la operatividad. Dos cosas: la madurez de quienes podían estar ahí para no poner en riesgo el que no es que yo no sabía cómo se ponía la estaca, entonces quedaba floja. No, nada, duraste mucho tiempo viendo y quien está ahora ejerciéndolo es una persona madura que va a ser responsable de lo que está haciendo. Y los 50 años, tener la capacidad de entender de que no es que ya no sirvas, es simplemente que hay una edad madura, física, emocional, mental, donde es necesario que se atiendan otras cosas. ¿Para qué? Para que pueda existir crecimiento. Porque si no hay movimiento, no hay crecimiento. Pero debe darse de la mejor manera. Y ahí llegamos a la pregunta final de este podcast. Y es, ¿qué promesa te ha dado Dios en estos tiempos para transicionar a esas etapas que vienen para ti, Mari? ¿Qué promesa? Bueno, te voy a hablar de dos. Voy a decir dos. La primera... Hasta 100 si quieres. O sea, no. La primera, que fue con la que inicié todo este proceso, este recorrido interior, que fue 2 Corintios 4:16, que es como nace de adentro hacia afuera, que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro somos renovados día tras día. Y la de este tiempo, que gracias a Dios, Dios me ha regalado una segunda ruta. La primera es de adentro hacia afuera, pero Dios me permitió regalar en este tiempo una segunda ruta y está basada en este texto que habla acerca de que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Esto lo he titulado Una segunda historia. Cómo tener el valor, ¿verdad?, para no seguir igual. Entonces, cosas importantes dentro de esto y de avanzar es olvidar. Y lo segundo es proseguir, avanzar. El pasado es importante porque te da una historia, pero no nos puede anclar. Por eso hay cosas que hay que soltar. Y el presente, el futuro, perdón, lo vivimos desde nuestro presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en 5 años mi futuro va a ser el resultado de lo que hoy elijo, de lo que hoy hago, de lo que hoy construyo. Así que para este tiempo yo puedo decir de que la promesa que he abrazado es olvidar lo que pasó, lo que está atrás, y extenderme hacia el llamado, hacia lo que Dios me ha entregado y sobre todo a cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Muchas gracias, Mari, por esa reflexión tan bonita, por compartirnos lo que se viene en esta nueva temporada de tu vida. Te voy a hacer un spoiler para que veas que estamos conectados. Y es que el próximo capítulo se llama Lo Nuevo de Dios. Wow, qué lindo. Y yo creo que Dios te está transformando para que le des espacio para esas cosas nuevas que vienen para ti. Qué linda, gracias, de verdad lo recibo. Y no, me siento muy feliz por haber estado aquí, compartir con ustedes. Es mi deseo poder seguir siendo un instrumento de Dios. Antes de que se vayan, quiero mostrarles un poco de la línea de productos que maneja Mari Araujo. Aquí les vamos a dejar sus redes aquí abajito, Mari. Pasa, Bueno. este es tu espacio. Una de las cosas que Dios me regaló durante todo este tiempo y era que yo quería llevar el programa de adentro hacia afuera de manera más cercana. ¿Por qué? Porque de adentro hacia afuera pues es toda una ruta, tiene un tiempo estimado, pero la cajita morada que le he titulado Origen es una caja que me permitió a mí condensar durante mucho tiempo todas aquellas promesas que la Biblia habla acerca de
identidad, aceptación, sanidad interior y amor. Y que pueda ser una herramienta para que muchas personas, en este caso muchas mujeres, puedan todos los días ser fortalecidas a través de lo que Dios dice, en medio de su palabra, en medio de sus promesas y también a través de frases que puedan afirmarte en estas áreas en específico. Así que pues esta caja es simplemente una herramienta de transformación para que todos los días tú puedas tener presente lo que Dios dice de ti. Amén. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este podcast. No olvides suscribirte a este canal, darle like, comentar, y aquí te vamos a dejar todas nuestras plataformas para que nos sigas, y también te vamos a dar la de Mari para que adquieras sus productos. Y también escuchen mi música. Quiero invitarlos a que puedan escuchar mi música, mis canciones, Mari Araujo Music, YouTube y plataformas digitales. Yo pienso que Mari no se puede ir de aquí sin cantar, ¿verdad? Vamos a cantarnos un pedacito. Eres bella por dentro y por fuera, tu vida es un poema, hay música en ti, eres bella. Oiga, nosotros nos vamos a quedar haciendo concierto privado con Mari. Nos vemos.